En este seminario me voy a enfocar más que nada en las técnicas que he usado para obtener distintos resultados en el monitoreo de calidad de agua en el caso de estudio del embalse San Roque. Voy a mostrar también rápidamente algunos resultados, pero bueno, los resultados y sus metodologías también están publicados con más detalle en los trabajos que están citados, así que bueno, voy a pasar un poco rápido los resultados y me voy a enfocar más en las metodologías y más que nada en los distintos enfoques que hemos ido utilizando. La mayoría de estos trabajos, los más actuales, es en el marco de mi beca de doctoral de CONICET, pero otros también han sido en el marco de mi trabajo en la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, en colaboración siempre con el Instituto Gulich y también en colaboración con la Royal Military Academy de Bruselas, de Bélgica, con la doctora Mijal Shimoni, que también es parte de mi comisión asesora y evaluadora de la tesis. Así que bueno, las diapositivas están en inglés por esa razón, pero la presentación la voy a dar en español. Bueno, voy a hacer una rápida introducción a lo que es mi tema de estudio, que está relacionado con la eutrofización, que es cuando la producción primaria de los cuerpos de agua aumenta y se generan floraciones algales, que es un crecimiento rápido y exponencial de fitoplancton, y genera este tipo de imágenes de coloración del agua, como se ve acá en el San Roque, en la parte del embudo, distintas coloraciones dependiendo de las especies, y también provocan olor y gusto en el agua y son muy difíciles de remover el olor y el sabor con los procesos de potabilización, así que producen bastantes problemas. También algunas especies taponan los filtros de potabilización y las cianobacterias además son potencialmente tóxicas, productoras de toxinas que pueden ser neurotóxicas o hepatotóxicas, así que es un problema grave que tenemos en la mayoría de nuestros embalses de Córdoba y principalmente en el San Roque, que es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Córdoba capital. Bueno, durante estos eventos y el monitoreo de la calidad del agua generalmente se hace de manera in situ con toma de muestras y análisis en laboratorio, así como mediciones en campo. Pero durante los eventos de floraciones hay una variación espacial y temporal muy, muy alta, porque este crecimiento y muerte de las algas, la competencia es muy alta, entonces es muy variable y rápido. Y esto hace que el monitoreo in situ en puntos localizados en el embalse sea insuficiente para caracterizar de manera profunda la distribución y el comportamiento del fitoplancton. Entonces, en estos casos, utilizar enfoques que usen los datos de campo para generar herramientas satelitales y combinar así los dos enfoques es muy efectivo. ¿Cómo se monitorean el fitoplancton? Bueno, principalmente con la concentración de clorofila, que es su principal indicador o proxy, digamos, de la biomasa algal. Para obtener este indicador y la información sobre las especies de algas, usar sensor remoto todavía tiene muchos desafíos, ya que, bueno, la clorofila en agua no se comporta de la misma manera que la clorofila en tierra, y distinguir las especies que están generando este luma algal, que a la vez tienen distintos efectos e impactos en la sociedad, es todavía muy complicado, sobre todo por la resolución espectral, pero también por la espacial y la temporal, ya que tienen una variación muy alta. Entonces, ¿cuál es una solución práctica a este problema? Integran información de distintos sensores y plataformas en un largo periodo de tiempo. Entonces, podemos aprovechar cada una de las ventajas de los distintos sensores y satélites. Esto es lo que voy a mostrar ahora a lo largo del seminario, cómo hemos combinado los distintos enfoques en este embalse del San Roque. Bueno, Sentinel-2 es uno de estos satélites de los que hablo. Es una constelación de 2 satélites. Es el más actual de los que he estado utilizando, ya que, y resalto, digamos, su uso, ya que tiene muchas capacidades juntas. Al tener 2 satélites tenemos una resolución temporal de 5 días e inclusive
me sale en inglés overlapping, de las pasadas, a veces tenemos cada 2 o 3 días. Entonces tenemos imágenes muy seguido. Además tenemos una buena resolución espacial de 10 o 20 metros, dependiendo de las bandas. O 60, las que usamos nosotros, entre 10 y 20 metros. Y tenemos también una mejor resolución espectral que otros satélites comparativos, como por ejemplo Landsat, ya que tiene bandas específicas en el borde rojo que están orientadas a la detección de clorofila. Y tiene más bandas en este sector del visible y en realidad el infrarrojo y visible. Entonces, dada esta mejor resolución espectral, nos propusimos analizar qué sensibilidad tenía frente a eventos de Bloom. Entonces hicimos un análisis espectral con datos in situ, con radiómetro, y hicimos una comparación, y también hicimos un enfoque de unmixing multitemporal, que ahora voy a mostrar. También, para aprovechar la mejor resolución temporal combinada con la resolución espacial, aplicamos un análisis de minería de datos para extraer patrones justamente temporales y espaciales a la vez. Y después también aplicamos distintos índices que nos permitieron caracterizar esta variable, espacial y temporalmente a la vez. Los datos in situ que usé en todos los estudios que voy a mostrar son en el marco del monitoreo periódico que realiza la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Los puntos de muestreo que observan en este mapa se planificaron en conjunto con el Instituto Ulich, con Marcelo Causo y la doctora Anabela Ferral principalmente, que ellos dos son mis directores, eso no lo dije al principio. Y entonces estos puntos son muy importantes, ya que desde el 2008 se viene monitoreando y permiten hacer una relación con satélites, principalmente porque están lejos de las costas, ¿sí? Tradicionalmente los puntos de monitoreo se localizan cerca de las costas, en la entrada de los ríos, por ejemplo, y todo este tipo de puntos de muestreo, o por ejemplo los que están en zonas críticas como son la garganta, acá está el paredón, no sirven para correlacionar o tienen mucho más ruido de la Tierra, ¿sí? Entonces, tener estos puntos de monitoreo bien localizados dentro del embalse son claves a la hora de todas las correlaciones de los estudios que voy a mostrar a continuación. Estos puntos, los que se denominan SAT, están pensados para evaluar la entrada de los principales tributarios, que son este de aquí, el San Antonio, los Chorrillos, las Mojarras y el Cosquín. Estos de acá, zona A, zona B y Garganta, están localizados principalmente donde están instalados los variadores que se instalaron para mitigar justamente el proceso de eutrofización y para evaluar cómo funcionan. Y el punto central. Los resultados anteriores, principalmente, por ejemplo, el del enfoque temporal, es de mi tesis de maestría. Y ahí les dejo las citas para que también, si les interesa profundizar en los resultados y en las metodologías, puedan hacerlo. Pero básicamente en el enfoque temporal, como su nombre lo dice, lo que se priorizó fue obtener datos con una regularidad de tiempo alta que nos permitiera ver cómo era la variación temporal de la clorofila y del fitoplancton, y reducimos la variabilidad espacial o la dimensión espacial, ya que trabajamos con el centro del embalse, que es representativo de alguna forma del comportamiento estadísticamente es representativo del comportamiento del embalse, ya que, los píxeles de MODIS son bastante grandes. Estas bandas que usamos tienen 250 metros, que es la mejor resolución de MODIS. Entonces lo que hicimos fue un algoritmo empírico, acá lo voy a mostrar, un algoritmo empírico que relacionaba el logaritmo en base 10 de la clorofila con la fracción de bandas de la banda 1 sobre la banda 2 de MODIS, que es el infrarrojo, la banda 2 sobre el rojo, ¿sí? O al revés, el rojo sobre el infrarrojo, por eso es negativo. Esto es un algoritmo empírico, pero tiene su base física en el sentido de que está ajustando con las bandas donde la clorofila tiene su pico, como es la banda del infrarrojo, y donde se observa el valle, que es la banda del rojo. Entonces tiene un significado físico a pesar de ser empírico. Después voy a hablar un poco más de esto de las técnicas de usar algoritmos empíricos, que se sigue, digamos, es una técnica muy vieja, pero se sigue utilizando mucho por su simplicidad y sus altos ajustes.
Este algoritmo empírico nos permitió caracterizar todos los días donde había datos, digamos, no había nubes, la concentración de clorofila y obtuvimos un volumen de datos que no se había estudiado antes, desde el 2001 hasta el 2014, donde pudimos hacer una caracterización estadística muy detallada de cómo iba variando. Bueno, se puede ver, por ejemplo, este comportamiento cíclico que se puede asemejar a una onda de senos y cosenos de la clorofila, lo que nos permitió modelarla a través de un modelado que se llama Harmonic Analysis of Time Series de Hans, que en realidad se utiliza mucho para rellenar datos faltantes, pero en nuestro caso lo utilizamos como una especie de media del comportamiento de la variable, pero que tuviera en cuenta estos picos y valles que se observan, estas ondas, ¿sí? Que observamos en el comportamiento que está directamente relacionado con la temperatura, ¿sí? En el verano tiene sus máximos, en el invierno tiene sus mínimos. Pero además, en el San Roque, al tener una concentraciones muy altas, porque es un embalse eutrófico, necesitábamos, para identificar las fechas extremas o las floraciones, obtener un umbral que nos permitiera separar estas fechas para poder estudiarlas. Entonces, probamos muchos umbrales distintos, muchas metodologías en la tesis, pero elegimos esto que ven en fucsia es el modelado de la clorofila, que lo dividimos a partir de 2010, lo modelamos hicimos un modelado distinto porque se puede observar un salto, bueno, en otro análisis, un salto de la concentración. Y con este análisis, más el percentil 90 de la concentración de clorofila, podemos establecer un umbral estadístico para separar esas fechas de floraciones. Entonces, bueno, esta metodología se puede aplicar a otros embalses en los que tengamos, por ejemplo, datos in situ de un muestreo, de un punto central, y ya podemos caracterizar cómo es la variación temporal en ese embalse, y también tratar de caracterizar cómo son los bloom algales en ese cuerpo, ya que con esta técnica pudimos separar las fechas del resto de la serie, tanto en la época cálida como en la época fría, ya que al tener valores tan altos, también tenemos bloom algales en la época fría. Y fíjense que las concentraciones de clorofila son bastante similares en ambas épocas. Y bueno, también eso fue importante, poder caracterizar qué concentraciones de clorofila podían llamarse un bloom en este embalse, ya que nosotros no es fácil caracterizar qué es una floración algal. Nosotros tomamos la definición de que es un comportamiento por fuera del comportamiento esperado de la variable de la clorofila, ¿sí? O el comportamiento normal, que se le llama, a la media, ¿sí? Entonces, pudimos caracterizar que eran superior, por ejemplo, a 150 microgramos por litro, y la mayoría de los umbrales en bibliografía manejan valores mucho menores, o sea, como bloom extremo son mayores a 100. Entonces, por eso es muy importante este tipo de metodologías que sean locales. Y ahí, bueno, tenemos el problema de la generalización. Es muy difícil a veces generalizar valores o algoritmos para estudiar cuerpos de agua, pero sí se pueden aplicar las mismas metodologías. Por eso quería hacer énfasis en esto, en las metodologías, y no tanto quizás en el resultado concreto que tenemos en San Roque. Bueno, después, para priorizar la dimensión, o para aprovechar las capacidades que nos daba Sentinel-2 y estudiar la dimensión espacial y espectral, hicimos, bueno, distintos trabajos. Para eso hicimos una serie temporal de todas las imágenes que había en 2019, cuando comencé a hacer este trabajo, con menos del 30% de nube, ya que las descargamos automáticamente, porque lo que se buscó fue hacer un protocolo o un procesamiento automático para generar luego un producto automatizado que después voy a mostrar, que lo utilizo para informar todos los meses a la provincia. Estos productos en su momento fueron corregidos por Sendoscore, ahora automáticamente se pueden descargar el nivel 2, que son corregidos por Sendoscore, que en cuerpos muy productivos, donde el agua pura es poco frecuente,
funciona bien y funciona similar a algoritmos de corrección como son específicos para agua, como son Acolyte. Estos estudios todavía los estoy terminando, pero son los resultados que estamos teniendo hasta ahora. Y después, para hacer las comparaciones con datos in situ, tomamos una ventana de 3x3 píxeles y no el punto central o el píxel que caía exactamente en ese punto, porque uno cuando toma muestreos hay mucha deriva. Entonces, esto también es importante para tener en cuenta que el punto no puede estar cerca de las costas, ya que no se va a tomar solamente una coordenada, sino que se necesita tomar un área representativa de ese valor en campo. Bueno, y después algo especial también hay que tener en cuenta, sobre todo para automatizar, es la máscara de tierra. La máscara de tierra no es algo fácil, sobre todo en cuerpos eutróficos, donde a veces los valores de agua no dan como agua dentro del embalse, así que no es tarea sencilla, y además el embalse cambia mucho de nivel en la zona de las entradas de los ríos, donde hay batimetrías más bajas, como en esta zona del Cosquín, y eso hace que se dificulte mucho el estudio de las costas, ¿sí? O de las zonas más cercanas a la tierra. Pero en este caso elegimos un producto temporal muy bueno, que es con Landsat en realidad, todos los Landsat, que es del Copernicus Global Surface Water, que bueno, está muy recomendable ese producto, y usamos el año más seco de la serie. Bueno, el primer enfoque combinó la potencialidad espectral con la potencialidad temporal de nuestra constelación elegida. Para hacer esto utilizamos una técnica de unmixing, pero multitemporal, ya que la unmixing se suele aplicar a imagen, y las condiciones de cada imagen varían mucho y los resultados no suelen ser representativos para hacer un entendimiento profundo de lo que pasa espectralmente en esa agua. Entonces nos pareció muy importante incluir la dimensión temporal para incluir la mayor variabilidad posible en la detección de nuestros endmembers. Lo que hace el unmixing básicamente es tomar una serie de imágenes, o en el caso de una sola imagen, todas sus bandas, y determinar con un algoritmo cuántos endmembers, que sería cuántos elementos puede identificar en la imagen y puede caracterizar a través de una firma espectral que va a llamar endmember. Y luego, con estos endmembers, lo que se puede hacer es calcular dentro de la imagen o el porcentaje de abundancia de ese endmember en cada píxel de la imagen. Entonces, de esa forma podemos volver a espacializar la información. Entonces, bueno, después voy a mostrar dos trabajos, uno donde nos enfocamos en la parte espectral y temporal, y otro donde pudimos también validar con datos en campo y aprovechar esta parte espacial de la abundancia. Lo que hicimos fue separar estas 132 imágenes en las que hablé antes, que van de 2016 a 2019, en estaciones del año, es decir, primavera, verano, otoño e invierno. Aproximadamente quedaron 30 imágenes para cada estación, y en cada una de esas estaciones pudimos determinar cuáles eran los componentes espectrales que me estaban caracterizando al agua o al embalse, el agua del embalse. Entonces, lo primero que hicimos es aplicar este algoritmo que se llama HiSim, que es un algoritmo que está implementado en MATLAB, pero que también se consigue. Es un algoritmo no tan nuevo, ahí están todos los papers y los códigos están, los puedo pasar, y están muchos abiertos, otros no. Esto lo que hace entonces es estimar estas señales, cuántas señales automáticamente encuentra, ¿sí? Entonces no le digo yo de antemano cuánto quiere, 3, 4, 5 quiero que busque, que todos los algoritmos de unmixing necesitan que uno le diga cuántos endmembers tiene que buscar. Entonces, en vez de decirle cuántos tiene que buscar, los busca automáticamente con este algoritmo. Luego aplicamos este algoritmo de unmixing, que, bueno, como su nombre indica, lo que hace es tratar de separar de la señal mezclada de la imagen, y está pensado para imágenes hiperespectrales. Todo este tipo de enfoque se usa más que nada en imágenes hiperespectrales, donde yo tengo mucha más información porque tengo muchas más bandas. Entonces teníamos como la intriga de ver si para este sensor satélite que es Sentinel-2 puede
funcionar esta técnica, ya que tiene mejor resolución espectral. Entonces, lo que hace este algoritmo es básicamente buscar en todas las imágenes este end-member. No tiene que estar presente en todas las imágenes, pero sí en algunas, digamos, de estas 30 de la serie que yo le pasaba en cada una de las épocas del año. Y lo que hace es generar como una especie de media del espectro y poner todas las que detecto en cada una de las imágenes como perturbancias o perturbaciones, mejor dicho, de ese end-member, ¿sí? Entonces podemos ver toda la variación en todas las imágenes y ver justamente qué tienen en común. Y después, para calcular la abundancia, usamos este algoritmo que se llama Fully Constrained Least Squares Linear, porque es lineal. Eso también es otro mundo de cómo después volver a mezclar, calcular, digamos, la abundancia en la imagen. Bueno, entonces, como dije, tuvimos 3 end-members para el verano, porque Hising nos dio 3 más el borde, porque, bueno, como son matrices, siempre tiene que haber rectangular, digamos, o cuadrado. Entonces había uno de los end-members que lo dejamos para identificar el borde. Eso también funciona muy bien para que lo tengan en cuenta. Y después fuimos identificando 3 end-members que tuvimos que interpretar, porque lo más difícil de esta metodología es interpretar la salida de esos end-members, que son como firmas espectrales. Entonces, lo primero que hacemos fue tratar de relacionar esas firmas espectrales que obtuvimos con firmas conocidas, como son la firma de la clorofila, por ejemplo, que es muy parecido a lo que se ve en el espectro número 2, en el end-member número 2. Y cómo iba variando esa clorofila encontrada en el agua a lo largo de las distintas estaciones del año. Lo más sorpresivo fue que ninguno de los end-members nos dio una firma espectral parecida a la del agua, ¿sí? Que tendría básicamente 0 o muy poca reflectancia más allá del azul. Entonces, bueno, lo que obtuvimos fue nuestra interpretación fue este end-member 1, que es una especie de agua turbia. ¿Por qué? Porque tiene una reflectancia, tiene una respuesta en las bandas, por ejemplo, del verde. Bueno, acá no se ve bien, perdón, no se ve bien la imagen. Acá abajo están las bandas del Sentinel, a partir del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11 y 12. Entonces el 3, que sería el verde, tiene una... ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que es un agua verde, ¿sí? Entonces tiene una respuesta espectral ahí, y luego sí ya baja la señal. Acá lo celeste que vemos son estas perturbaciones, y el rosa que se ve, disculpen que no se ve muy bien, pero ahí atrás está el rosa, que sería como la media de ese end-member. Entonces, bueno, podemos caracterizar esta agua turbia, cómo iba variando a lo largo de las distintas temporadas del año, ¿sí? En estos 3 años que estudiamos. Y bueno, básicamente eso que podemos ver en el verano, cómo hay una respuesta muy fuerte en el verde, que eso después decae, como por ejemplo acá en la primavera, y se va más para el lado del rojo. Y lo mismo en el otoño. Y ya en el invierno, bueno, salvo este pico del verde, tiene una firma mucho más parecida a la del agua limpia. Después, bueno, lo interesante también del end-member de la clorofila, que también iba variando su pico. Acá en el verano se mantiene mucho más alto durante el borde rojo y todas las 3 bandas del borde rojo y el infrarrojo, mientras que acá va descendiendo. Y algo muy interesante fue que en el invierno desaparecía este end-member, así que bueno, también tenía bastante significado físico. Bueno, nos pareció muy buena esta metodología para aplicar en otros embalses, ya que da mucho entendimiento de cómo es la respuesta espectral y cuál es la caracterización, o cuáles son poder relacionar esto con los ay, me sale en inglés, los componentes, gracias, los componentes activos, ópticamente activos en el agua. Bueno, otro ejemplo rápido que voy a mostrar es de la abundancia, que solamente lo que voy a decir es que usamos 2 fechas de donde teníamos datos de campo, tomamos los datos de esas abundancias, que son fracciones, en este caso de 0 a 1, o porcentajes y de 0 a 100, de cuánto está explicando ese end-member
en ese píxel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta zona, el agua turbia está explicando mucho toda esta zona que es la entrada del Cojín, en ese sentido. En estas, bueno, había un bloom muy grande el 22 del 2, entonces este bloom se vio en casi todo el embalse y se ve que cercanos, valores muy altos del Endember 2 estaban explicando muy bien en ese momento la respuesta espectral del embalse. Entonces, bueno, y el Endember 3 no lo expliqué, que creemos que puede estar relacionado con otra especie de alga que se llama Ceratium, porque hay o sea, lo que caracteriza a este Endember es un pico muy alto en la banda 8A, que bueno, es del infrarrojo, es muy angosta, y creemos que puede estar relacionado con algún tipo de alga, que también tiene que ver, bueno, con esta distribución que se encontraba en ese momento, que, bueno, lo analizamos visualmente, digamos, en el sentido de la cantidad de grupos algales que había en estos puntos de muestreo. Acá hay un punto de muestreo, acá también, si estaban predominando Ceratium o cianobacterias, por ejemplo. Y bueno, en verano parecería estar respondiendo a Ceratium. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una correlación entre las abundancias y los datos de campo que teníamos, ¿sí? Y nos dio una correlación positiva y fuerte y significativa, o sea, alta y significativa, de la clorofila con la fracción del Endember 2 con el Endember 1. ¿Sí? Entonces, esto también, bueno, fue alentador en decir que estábamos explicando esta agua turbia con clorofila, ¿sí? Con las abundancias. Y ya en la primavera fue más difícil separar, y lo que también fue interesante obtener fue que hay una correlación muy fuerte del Endember 1, que sería esta agua turbia, con los óleos suspendidos, y a la vez, bueno, y con disco de Secchi negativa, sobre todo con disco de Secchi. Y a la vez, los datos de campo, disco de Secchi está muy relacionado con la turbidez, con los óleos suspendidos, y estas dos a su vez con las algas totales. ¿Sí? Entonces lo que podemos decir es que está más mezclado en primavera los sedimentos con las algas totales. Bueno, y el último resultado o la última metodología que aplicamos fue hacer un algoritmo empírico, como habíamos hecho con MODIS, para Sentinel-2, pero esta vez es para todo el embalse, no solo para el centro. Entonces teníamos mucha más variación espacial. A pesar de esto, de esta variación, que podía ser más difícil obtener unas buenas correlaciones, obtuvimos ajustes de por encima de 0,7, que son muy buenos en agua, así que también estábamos muy conformes con la capacidad que tiene Sentinel-2 para detectar clorofila. Bueno, la validación también nos dio muy alta, los algoritmos empíricos, eso es lo que, bueno, quería discutir un poco más el uso de los algoritmos empíricos, ya que, bueno, hay un montón de metodologías más modernas, Machine Learning, se está usando un montón, hay muchas otras metodologías, sin embargo, o por ejemplo también algoritmos teóricos, ¿sí? Que tengan que ver con esto también del fundamento teórico de la respuesta espectral de la clorofila. Pero finalmente, según un review muy bueno del año pasado, que lo dejo acá la cita, es muy bueno para los que estén en tema, dice que, digamos que los modelos empíricos siguen siendo los más comunes y además tienen los mayores ajustes, ¿sí? Y la simplicidad, digamos que con 20, 30 datos uno puede hacer un buen modelo, mientras que, por ejemplo, un modelo de Machine Learning necesita mucho más datos. La principal desventaja de estas metodologías es que no se pueden generalizar a otros embalses y a otros periodos de observación. Bueno, ¿cómo hacemos para subsanar esta principal desventaja de esta metodología? Considerando un rango muy amplio de clorofila, de la concentración, por ejemplo, en nuestro caso iba de 2,8 hasta casi 300, y una larga temporalidad, digamos, de muchas fechas, en muchos años distintos y en todas las épocas del año. Eso nos va a permitir tener una caracterización muy amplia de la clorofila, y el modelo así nos va a servir probablemente para otros periodos de tiempo, y inclusive se puedan, con ajustes
el ajuste de los coeficientes, usar para otros embalses, ya que en nuestro caso, por ejemplo, nos ha ajustado siempre con el ratio, con la fracción de bandas del infrarrojo cercano y el rojo, que tiene su explicación física y se ha usado en muchísimos otros algoritmos, sobre todo en embalses, en aguas muy productivas, ¿sí? Que tienen mucha concentración de clorofila. Esto también está analizado en muchos papers, que acá les dejo algunas citas, que para aguas eutróficas es la mejor combinación de bandas. Entonces, por un lado tenemos la metodología, sí, es empírica, pero tiene su explicación física, lo que hace que podamos usarlo, creo, o por lo menos esta es nuestra hipótesis, que podamos usar esta misma combinación de bandas para otros embalses eutróficos, ajustando, por supuesto, los coeficientes. Entonces, de esta forma podemos subsanar quizás lo acotado de la metodología, pero sosteniendo sus principales ventajas, que es la simplicidad y sobre todo los grandes ajustes o los ajustes altos que obtienen. Bueno, para mostrar algunos de los índices que he utilizado, ¿qué hicimos? Con este algoritmo que desarrollamos acá, calculamos la concentración de clorofila en las 132 imágenes de Sentinel-2 que les comenté antes. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar? Tenemos 132 imágenes de concentración de clorofila, pero tenemos que obtener de alguna forma una caracterización y un entendimiento o hacerle preguntas a esta serie espacio-temporal, ¿sí? Porque ya no tenemos solo la dimensión temporal, sino que también tenemos la dimensión espacial, ¿sí? Y no siempre es sencillo extraer estos patrones. Primero probamos a hacer estadística básica, que también fue interesante los resultados, ya que bueno, con las medias y las medianas pudimos caracterizarlo como eutrófico todo el embalse, toda la serie de tiempo. Pero también fue interesante la desviación estándar que observan en este mapa, ya que eso nos hacía resaltar la entrada de los dos principales tributarios, que son Cosquín y San Roque, como las zonas donde había concentraciones más extremas, digamos. Por otro lado, hicimos un corte interanual, pero tomando el año hidrológico, eso también es muy importante en nuestras zonas de estudio, ya que el verano es donde se concentran las mayores concentraciones y es importante agarrarlo completo y no cortarlo en enero, ¿sí? Entonces, estos análisis lo hicimos desde agosto hasta julio. En este caso, pudimos observar patrones muy distintos en los 3 años hidrológicos que alcanzamos a estudiar. Y esto pudimos relacionarlo principalmente con el nivel del embalse, que el primer año hidrológico el embalse tenía un nivel bastante alto, para luego decaer mucho en el segundo año hidrológico, para después volver a subir en el tercer año hidrológico, que es cuando mejor o mayor mayor nivel tenía el embalse. Eso se pudo observar en estas imágenes, que son las medianas, ¿sí? Y ver también cómo funcionan los aireadores, al menos superficialmente, y en condiciones más desfavorables, como fue el segundo año hidrológico. Luego también aplicamos otra metodología que también nos dio resultados distintos y muy interesantes, que son las pendientes, que nos permitió observar tendencias en distintas zonas del embalse según el corte también temporal que hiciéramos. En este caso son las pendientes en los datos separados en los años hidrológicos, y podíamos observar que también estaban afectadas los patrones espaciales que veíamos por las batimetrías y los niveles, porque por ejemplo en el año que más bajo estuvo el nivel, en esta zona que sabemos que la batimetría es mucho más baja, se observó una tendencia positiva, es decir, que estaba, digamos, empeorando esta zona del embalse. Mientras que cuando el embalse estaba en un nivel más medio, el San Antonio resaltaba como lo peor. Cuando tuvimos el mejor nivel, digamos, el mayor nivel, casi no había ningún patrón espacial. Entonces también fue interesante ver cómo se relacionaba la clorofila con las distintas zonas del embalse. Lo mismo pudimos observar, pero separados en estaciones del año, en verano, primavera, otoño e invierno. En este caso,
tuvimos una tendencia, es decir, lo que hacíamos era comparar todos los veranos, desde el primer año al segundo año del tercer año, todas las primaveras del primer. Y esa tendencia que observábamos en lo rojo, digamos, serían tendencias positivas altas, lo verde más bien negativo y lo amarillito sin tendencia. Entonces, ¿qué observamos a simple vista? Que en primavera y verano la zona norte del embalse tiene una tendencia de aumento, es decir, que está empeorando la calidad del agua en esta zona. Lo mismo que en la zona por debajo de los aireados, en estas bahías de acá, que es donde desemboca el emisario de la planta de tratamiento de residuos cloacales de la ciudad de Carlos Paz, ¿sí? Entonces, bueno, en esta zona, por ejemplo, no hay puntos de muestreo fijos y no es una zona que se muestre periódicamente. Entonces, este resultado para mí fue muy importante para mostrar que en las épocas de mayor temperatura y donde hay mayor presión turística también, quizás el tratamiento está siendo, el tratamiento de afluentes de esa planta en la cuenca está siendo insuficiente para dar, sobre todo para la parte de decantación o el tratamiento terciario, que es la decantación de los nutrientes. También fue interesante ver cómo en invierno, donde no hay eventos extremos o no hay tantos eventos extremos, se observaba una tendencia generalizada de todo el embalse positiva, es decir, de una degradación de la calidad del agua en todo el embalse. Bueno, y por último, estos dos resultados están relacionados con un índice que se desarrolló Anabela Ferral en su tesis de maestría, que es para resaltar patrones espaciales, que lo que hace es calcular, comparar el valor de cada píxel con la media de esa fecha y luego hacer la media de esa comparación. Entonces lo que obtenemos son como especies de anomalías espaciales en una grande cantidad de imágenes. En este caso separamos las imágenes entre época cálida, sea verano y primavera, y época fría en los 3 años. Entonces pudimos caracterizar dos patrones espaciales bien distintos, casi opuestos diría, que durante el verano, o la época cálida mejor dicho, las zonas que están mostrando mayores valores con respecto a la media son estos que se muestran en rojo, principalmente en la zona del San Antonio, la influencia del San Antonio, mientras que el centro del embalse y el resto del embalse se mantiene parecido a la media, y se muestra también cómo los aireadores hacen efecto siendo menores a la media, mientras que en la época fría tenemos justamente lo contrario, la zona del centro está siendo mayor a la media y la zona de entrada de los ríos menor a la media. Bueno, ¿cómo relacionábamos esto? ¿Cómo explicábamos esto, mejor dicho? Con la hidrodinámica y las fuerzas del viento que hay en este embalse. Esto también me pareció muy interesante y también me parece muy importante reforzar que es súper importante analizar esta variable y el comportamiento desde la mayor cantidad de miradas y con la mayor cantidad de variables posibles, porque es un fenómeno muy complejo. En este caso, trabajamos con un ingeniero que está trabajando en el modelado principalmente, sí, hidroambiental en general de muchas cosas del embalse San Roque con modelos específicos, bueno, que usan los ingenieros civiles, en el que él pudo caracterizar cómo eran las fuerzas predominantes en el embalse, que esto me va a llevar no solo los flóculos de algas o las manchas de algas, sino también los nutrientes de un lado al otro. Principalmente las fuerzas del viento, en este caso, eran de norte a sur, entonces también esto puede estar ayudando a que las peores zonas sean las del norte y las del sur, como mostramos en algunos resultados anteriormente. Pero a la vez, esto también se relaciona con las fuerzas hidrológicas, es decir, de las entradas de los ríos, que tienen distintos caudales y en distintas épocas del año, y además las mismas corrientes que se generan dentro del embalse, que hay una corriente central que está llevando los nutrientes hacia el norte, como se ve acá, cuando las fuerzas de los ríos son menores, que es en la época donde hay menos lluvias, como es la época fría.
Entonces, bueno, esto también fue muy, muy importante de ver que coincidían nuestros resultados y muestra que la capacidad de caracterización a través de imágenes es muy potente. Y esto, por último, es, bueno, otro umbral que es parecido en el sentido de que hicimos una caracterización estadística de la media espacial en el tiempo, es decir, usamos la media de cada fecha, hicimos una serie temporal, hicimos distintas estadísticas, distintos percentiles, y elegimos el percentil 98, que es muy alto, pero nos daba un valor aproximado de 150, que sabíamos que tenía que ser mayor a esto, por la caracterización que habíamos hecho con MODIS, para identificar los píxeles que sufrían floraciones, cuántas veces en toda la serie habían sufrido floraciones y dónde se localizaban estas floraciones. De nuevo pudimos ver que la entrada del Cosquín y del San Antonio son las zonas donde más se sufren estos eventos. Bueno, esto es simplemente para decir que con los datos de campo pudimos caracterizar que justamente la fuente de contaminación orgánica que está monitoreada en los SAT, en los puntos SAT que mostré al principio, está caracterizada principalmente por el amonio, lo que nos da el indicio de que esta contaminación en los ríos es de origen cloacal. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también fue muy interesante aplicarle PCA a los puntos de muestreo y ver cuáles eran las variables que más los caracterizaban. Pasar un poco rápido, ya estoy pasada de tiempo. Bueno, entonces un poco lo que vengo diciendo, que la clorofila se pudo caracterizar efectivamente usando sensado remoto, pero que a su vez es muy dependiente de otros efectos, digamos, estacionales o de las fuerzas del viento, de las fuerzas hidrodinámicas, de la batimetría, del nivel del agua, de las fuentes de contaminación locales locales o difusas. Y bueno, pero pudimos identificar, gracias a todas las herramientas que mostré, que la entrada de los tributarios son la fuente más importante de contaminación y además a través de este resultado podemos decir que el origen es cloacal. Bueno, simplemente mostrar que todo lo que mostré, bueno, principalmente el primer producto con MODIS y algunos productos que hemos hecho con el algoritmo de Sentinel-2, como mapas de eutrofización y mapas de zonas de Bloom con el umbral de 150, con estos productos hacemos todos los meses reportes para entregar a la provincia para el monitoreo constante de este embalse y su gestión. Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente en el monitoreo espectral con radios hiperespectrales de in situ de radiómetro y también estamos empezando con algunas imágenes prisma para poder caracterizar y separar aún más estos componentes ópticos en el agua y caracterizar para en un futuro tratar de identificar distintas especies algales. Nada más. Así que muchas gracias por su atención.